con la epístola a los romanos, que es la que, como sabéis, estamos viendo los domingos por la mañana. Hemos visto que Pablo empieza la epístola explicándonos el camino a la salvación, explicándonos el Evangelio. Pero una vez nos lo ha explicado, una vez sabemos cómo hemos llegado, él no se para ahí y hace bien. Y él pasa entonces a hablarnos de los peligros que enfrentan al creyente, de los peligros que enfrentan a aquel que ha recibido el Evangelio. Y lo hace desde dos perspectivas. En primer lugar, nos habla de adversidades internas. ¿Os acordáis cuando vimos el capítulo 7? Que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas son adversidades que el creyente tiene que son internas, que están dentro de nosotros y que en ocasiones nos llevan a cuestionarnos la fe. Y ahora, en el capítulo 8, pasa a luchar, pasa a enseñarnos que también tenemos adversidades externas. Algo que va en contra de nuestra fe, pero que ya no es algo que tenemos dentro, sino que es algo que tenemos fuera. Estos dos tipos de adversidades, tanto las internas como las externas, nos pueden hacer dudar de si soy cristiano o de si Dios está a mi lado. Y fijaos, Pablo, y esto es interesante, Pablo no es un idealista del Evangelio. Pablo no tiene una predicación en la que dice, mira, ven a Jesús, ven a Dios y todo te irá bien. Ven a Dios y tu vida cambiará a mejor en el sentido general de la vida. Ven a Dios y terminarán tus problemas. Pablo jamás tiene este tipo de predicación. De hecho, tiene la predicación exactamente contraria a esto. ¿Recordamos lo que le dice a Timoteo? Él le dice a Timoteo, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Por lo tanto, Pablo no es un idealista del Evangelio, no predica un Evangelio en el que te va a solucionar la vida, te va a solucionar los problemas, sino muchas veces es exactamente lo contrario. Ven al Evangelio y sufre penalidades. Pero dentro de este sufrir penalidades está lo que veremos hoy, y lo que hace que, a pesar de esas penalidades, el Evangelio merezca la pena. Él quiere capacitar a los cristianos para superar estas capacidades. Él quiere prepararnos hoy aquí, estoy convencido de ello, Él quiere prepararnos hoy aquí para que superemos las dificultades. Estas circunstancias, tanto las internas como las externas, nos hacen dudar. Pero Pablo quiere aportarnos seguridad. Él es un creyente ya maduro. Cuando escribe esta epístola, él lleva unos 25 años de creyente, pero no lleva 25 años de ser creyente de una forma plácida, tranquila y normal, sino que lleva 25 años siendo creyente y pasando por dificultades. Él sabe lo que es plantearse cuestiones sobre la fe, porque lo ha vivido en su propia vida. Y él no quiere que únicamente lleguemos a la fe, sino que quiere que seamos maduros para seguir en la fe. ¿Os acordáis lo que vimos en Mateo? Haz discípulos. ¿Cómo? ¿Haciendo que personas que no crean llegan a creer? Sí, también. Pero el énfasis de Mateo es, una vez han creído, acompáñales. Y ayúdales a que sepan obedecer a Cristo. Y es lo que está haciendo aquí Pablo.
no se queda en que lleguemos a creer en Cristo, sino que una vez hemos creído, necesitamos permanecer. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Así que hoy deberíamos de salir fortalecidos de aquí para poder enfrentar estas pruebas. El texto que nos toca, que ahora lo vamos a leer, es un texto en el que es agradable predicar, por una parte, pero por otra parte, os confieso que no tengo ninguna gana de hablar sobre este texto. ¿Y por qué motivo? ¿Porque es un texto desagradable? No. Es un texto súper bonito. Es un texto precioso. Y la sensación que tengo es que después de leerlo, todo lo que yo pueda aportar será estropear el texto. Así que en este sentido, al leerlo, vienen ganas de callarse al terminar, de decir, meditemos en ello, lo volvemos a leer y nos vamos, porque no se puede aportar nada. Pero no lo haremos así, ¿vale? Así que vamos a verlo un poquito. Este texto es Romanos capítulo 8 y versículos del 31 al 39. Romanos 8 y versículos del 31 al 39. Aquí dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vienen ganas de callarse, ¿verdad? Después de leer esto. El texto empieza diciendo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Y qué es esto a lo que está haciendo referencia? ¿Qué pues diremos a qué? Pues ¿qué pues diremos a lo que nos acaba de decir en los versículos 29 y 30? Y ahí nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la pregunta que hace aquí Pablo es, ¿qué pues diremos al hecho de que Dios te conoció? Pero no solo te conoció, sino que además te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Pero no solo eso, sino que después te llamó. Y no solo eso, sino que después te justificó y después te glorificó. Notemos que algo que ocurre con estas cosas que estamos leyendo es que todos son cosas que ya han pasado. Todos son cosas que ya han sido hechas. No es nada que esté por hacer. Pablo nos va a mostrar después cosas que nos pueden venir, tribulación o angustia. Y esa lista que hemos leído, pero a lo que está haciendo referencia ahora, en lo que quiere que nos fijemos, es en cosas que ya han ocurrido. ¿Por qué? Porque estas cosas que ya han ocurrido, que ya han sido hechas, son las que nos van a ayudar a vivir
lo que nos vendrá. Para vivir las tribulaciones, no hay que pensar en las cosas que nos vendrán en medio de la tribulación, sino que hay que pensar en lo que Dios ya ha hecho. No en algo que está por hacer, sino en algo que ya ha hecho. Y vemos que en primer lugar dice a los que conoció. Claro, hablando de Dios, podemos pensar, bueno, pues es cualquier persona, ¿verdad? Porque Dios conoce a todo el mundo. Es cierto que en cuanto a nombre, edad, en cuanto a circunstancias, Dios conoce a todo el mundo. Pero aquí no está hablando de este conocimiento. En muchas ocasiones, cuando la Biblia nos habla de conocer, lo que quiere decir es que tiene una relación con. Adán conoció a Eva, pero no lo hizo porque sabía que esta era Eva y que estaba aquí y dice, muy bien, encantado, ya te conozco, sino porque entraron en una relación. Y este es el sentido en el que está hablando aquí Pablo. No es que conoció en cuanto a que sabe tu nombre y sabe tus circunstancias, sino que te conoce en cuanto a que tiene una relación contigo. Y aquí Pablo ya está limitando mucho el número de personas a las cuales se les aplica esto. Porque ¿quiénes son estas personas a las cuales se aplica esta bendición que está a punto de decir? Las personas que conocen y que son conocidas por Dios. Y no en el sentido de saber quiénes son, sino en el sentido de un conocimiento por experiencia. Un conocimiento por estar cerca. Y lo bonito, lo que nos dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Es que con estas personas con las cuales se inicia el conocimiento, que no son todas, sino aquellas que se conocen por experiencia con Dios, con estas personas se inicia una cadena. Se inicia una cadena que ha venido a llamarse la cadena de oro de la salvación. Y esta cadena termina en la glorificación, al final del todo. Pero ¿qué es lo glorioso de esta cadena? Es que no hay ni uno que esté al principio que no esté al final. Todos los que están al principio, todos los que son conocidos por Dios de esta forma, todos, absolutamente todos, están al final. Son glorificados. No se pierde ninguno de por medio. A todo el que Dios conoce, absolutamente a todo el que Dios conoce, y podríamos leerlo así, lo predestina. A todo el que Dios predestina para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, a todos, sin faltar ni uno, a todos los llama. A todos a los que ha llamado, los justifica. Y a todos a los que ha justificado, los ha glorificado. No hay ni uno solo que se quede fuera de esta cadena. Si empiezas la cadena, la terminas. Y Pablo dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esta gran bendición de que si eres conocido por Dios, entras en una cadena en la que no te puedes perder? ¿Qué diremos a esto? Ningún hombre dejado atrás, ¿verdad? Un lema de, supongo, todas estas cosas vienen de los americanos, ¿no? Un lema de el ejército de Estados Unidos, los más fuertes, ningún hombre dejado atrás, pero no pueden cumplirlo y lo intentan, y estoy seguro que se esfuerzan en ello. Pero hay hombres que quedan detrás en el campo de batalla. Lo que está diciendo aquí Pablo es que si entras en este conocimiento experimental por parte de Dios, no te quedas atrás. Llegas hasta el final. ¿Qué diremos a esta obra de Dios que nos aporta tanta seguridad? ¿Qué diremos a esto? Si Dios
te conoce, te acompaña hasta la glorificación. No hay nadie que se pierda. En este sentido, Pablo en este texto no está dando responsabilidad a los cristianos y sabe hacerlo cuando debe hacerlo. Pero Pablo no está dando responsabilidad aquí a los cristianos, está hablando de la obra que hace Dios. A quien Dios conoce, no lo suelta hasta el final. Dios te da seguridad de principio a fin. Que es como lo dice Pablo, si Dios es por nosotros, si Dios es el que controla esta cadena, ¿quién contra nosotros? Y esto es una pregunta retórica que se contesta a sí mismo. Evidentemente, nadie. Si Dios es quien crea esta cadena, nadie puede destruirla. Pueden venir en contra, eso sí, por eso nos está advirtiendo. Pero nadie se va a perder. ¿Y por qué hace este énfasis en que si Dios está por nosotros? Pues mirar, la duda fundamental cuando estamos pasando por problemas no es tanto si Dios tiene el poder o no tiene el poder para sacarnos de ello. Normalmente, si somos cristianos, creemos que Dios tiene el poder para sacarnos de estas circunstancias. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que dudamos de que Dios esté por nosotros en ese momento. Por supuesto, Dios puede. Lo que pasa es que después de tanto tiempo en estas circunstancias, dudo que Dios esté por mí. Si hablamos con personas que lo están pasando mal, si hablamos con personas, por ejemplo, mayores y nos exponen sus problemas, normalmente no dudan de la existencia de Dios. Normalmente no dudan de que Dios tenga poder para ayudarles. ¿Pero qué es en lo que sí dudamos? En que Dios está o esté por nosotros. Eso sí que lo podemos dudar. Mira, sé que Dios quiere, pero no entiendo por qué se está olvidando de mí. Y Pablo, con el texto de hoy, quiere que jamás pensemos esto. Él sabe que es humano pensar así. Posiblemente él pueda haber llegado a pensarlo. Él sabe que nuestra carne, que nuestra debilidad nos lleva a pensar así. Y él dice, mira, nunca pienses así. Dios está por ti. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si algo de lo que nos ha dado Dios tiene un coste elevadísimo, y así es, que es nuestra salvación, le ha costado la vida de su propio Hijo, si lo más costoso nos lo ha dado, ¿cómo no dará el resto? ¿Cómo no dará aquello que no le cuesta nada? Dar lingotes de oro, dar plata, dar riqueza, dar salud, dar bienestar, no le cuesta nada a Dios. Nada. Y lo más caro para Él sí que nos lo ha dado. Alguien dividió los milagros que Dios hace entre los fáciles y los difíciles. Y entonces le estaba explicando a un cristiano, mira, hay milagros que Dios hace que son fáciles. ¿Así cuáles? Pues mira, por ejemplo, las 10 plagas de Egipto. Pues mira, por ejemplo, el hecho de que su pueblo pasara por el mar en seco, de que el mar se dividiera.
Mira, por ejemplo, el hecho de resucitar a personas. Mira, por ejemplo, el hecho de que un ciego de nacimiento tenga la vista. Por ejemplo, el hecho de que un cojo, un paralítico de nacimiento, ande. Estos son los milagros fáciles. La persona estaba fascinada, dice, ¿y qué pasará con los difíciles? ¿Cuáles son los milagros difíciles? Pues mira, hay milagros que sí son muy difíciles para Dios. ¿Cuáles? Que alguien que le ha dado la espalda, que alguien que le ha desobedecido, que alguien que además le sigue desobedeciendo aunque no quiera hacerlo, se ha hecho perfecto para estar a su lado. Este es el milagro difícil. Que alguien manchado por haber hecho las cosas mal, se ha hecho justo, se ha hecho perfecto y Dios pueda decirle, aquí estarás a mi lado para siempre. Estos son los milagros difíciles. ¿Por qué? Por el costo que han tenido para Dios. Y Pablo está diciendo, mira, el milagro difícil ya lo ha hecho. Ese ya está hecho y de forma perfecta. Así que ya tienes lo principal. Fijémonos que el texto dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y no está diciendo, os daré todas las cosas. El texto no dice, mira, os daré todas las cosas. Esto podría significar que Dios nos va a dar aquellas cosas que le son fáciles, todas en generosidad, pero no está diciendo esto, sino que dice que nos dará con Él, con Cristo, todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que vienen con Él. Las cosas que vienen con Cristo. Estas son las que Dios nos da. No está diciendo que nos va a dar de todo, sino que nos dará lo que viene con Cristo. ¿Y qué es lo que viene con Cristo? Pues sobre todo la salvación, que es tal y como hemos empezado, aquel a quien Dios conoció. Lo que hace Cristo es permitir que Dios pueda conocerte y que Dios pueda conocerme. Así que, según lo que acabamos de ver, cuando tengas dudas de que el favor de Dios está contigo, y probablemente vengan estas dudas, si en algún momento dudas de ese favor de Dios, ves a la cruz. ¿Ves? Ponte debajo de la cruz. Y cuando estés ahí debajo de la cruz, mira a Cristo y pregúntale, ¿por quién haces esto? ¿Por qué y por quién tu Padre te ha mandado a que sufrieras así? ¿Por quién? Dímelo. Dime por quién estás haciendo todo esto. Como sabes, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Después de haberle preguntado esto directamente a Jesús en la cruz y tenerlo delante en la cruz, ¿serías capaz o yo sería capaz de decirle, mira, falta algo? Mira, tú no estás por mí. Mira, me has abandonado. No te acuerdas de mí. ¿De verdad alguien
estando a la cruz y después de haberle preguntado a Jesús, ¿por quién haces esto? Y tener la respuesta de que es por ti y por mí, ¿seríamos capaces de decirle, yo no tengo tu favor? ¿Me has abandonado? ¿Seríamos capaces de decirle esto? Seguro que no, ¿verdad? Es lo que Pablo quiere que hagamos. Cuando tengamos este pensamiento, vayamos juntos a la cruz y preguntemos, ¿por quién lo hiciste? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué versículos maravillosos que condensan lo que Cristo ha venido a hacer. Dice que nos justifica, ¿cómo? Muriendo, resucitando, poniéndose a la diestra de Dios, pero no solo poniéndose a la diestra de Dios, sino además hablando con el Padre a favor nuestro. Solo Cristo basta. Hoy lo hemos cantado. Solo Cristo basta. Todo lo que ha tenido que hacer Cristo para que hoy tú y yo estemos aquí y para que un día estemos haciendo esto de una forma gloriosa en el cielo, es lo que nos acaba de decir. Morir, resucitar, pero no termina ahí su labor, sino que actualmente está al lado del Padre intercediendo por nosotros. ¿En quién debemos fijar los ojos para tener seguridad? También lo hemos cantado, no fijemos los ojos en nadie más que en Él. Mira, en las circunstancias negativas, lo que nos ocurre es que ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Y las miramos y cada vez nos son más grandes. Y Pablo dice, mira, cambia esa mirada. No estás mirando hacia el lado adecuado. Si quieres saber si Dios está contigo o no, lo que tienes que hacer es redirigir la brújula de tu mirada y ver que solo Cristo basta. No miréis a otro más que a Él, porque Él es suficiente. Fijémonos hasta qué punto Dios está implicado en todo ello. En el versículo 22, el Espíritu intercede por los santos. En el versículo 31, Dios está por nosotros, lo que hemos visto. Y en el versículo 34, Jesús intercede por nosotros, las tres personas de la Trinidad implicadas, ocupadas en estar por nosotros. Las tres. ¿De verdad se le puede decir a Dios, no estás por mí? Pablo quiere que lo tengamos claro. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo he leído entero porque todo esto es una unidad. Empieza
y termina de la misma manera. Empieza y termina con la negativa a que nada nos puede separar del amor de Dios. Empieza con la pregunta retórica, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Y termina al final con esta afirmación, mira, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos separará al principio, nada nos va a separar al final. Y Pablo piensa en aquellas cosas en que cuando las estamos viviendo nos sentimos separados del amor de Dios. Y fijémonos que Pablo está haciendo aquí un esfuerzo muy grande, para que nada quede fuera de esta lista. Él quiere que no tengamos ninguna duda de que nada, absolutamente nada, nos puede separar. Ese es el esfuerzo que él realiza en este pasaje y procura ser exhaustivo en las cosas que nos pueden separar del amor de Dios. Y dice, mira, nada de esto. Ese es el esfuerzo de Pablo aquí. Quiere nombrarlo todo. No quiere que haya nada que quede fuera. Y por si acaso a alguien se le ocurre algo que queda fuera, al final dice, mira, ni ninguna cosa creada. Si me he dejado algo, inclúyelo. Porque ninguna cosa creada nos podrá separar. Pablo nombra tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y después pasa a citar el Salmo 44, versículo 22. ¿Pablo está, en este sentido, hablando de forma teórica? ¿Pablo está hablando aquí de algo que él sabe o de algo que él sabe y además ha experimentado? Las dos cosas serían válidas. Si Pablo sabe algo cierto, aunque no lo haya experimentado, sería válido. Pero en este caso, ¿Pablo está hablando por conocimiento o está hablando por experiencia? Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, Pablo está nombrando las cosas que ha vivido. Y dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Ese es el currículum de Pablo. Aunque no toda esta lista la había vivido cuando escribió Romanos, sí terminó viviéndola. Y igualmente la mayor parte ya lo había vivido. Azotes, cárceles, muerte, hambre, desnudez. Y no solo eso, sino que precisamente en Roma, en la ciudad de aquellos creyentes a los que él está escribiendo, iba a experimentar de una forma mucho más profunda lo que él está diciendo aquí. En 2 a Timoteo, capítulo 4 y versículos 16 y 18, él está encarcelado en Roma, en su segundo encarcelamiento. Y estando ahí en Roma, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y habla de los cristianos, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta.
Y fijaros lo que dice. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Justo de lo que está hablando aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Según la experiencia que Pablo iba a tener en Roma, lo único que le quedaba era Cristo. Era lo único. Fue el único que se quedó a su lado. Los propios creyentes le abandonaron. Pero Cristo estuvo a mi lado. Él pasó por todo. Enfermedad, recordamos el aguijón en la carne, problemas económicos. Él se dedicaba a predicar, pero cuando no tenía dinero se ponía a trabajar, y eso no era una cosa que ocurriera pocas veces. Hasta donde sabemos no tenía mujer ni hijos, pero sí que le hicieron daño sus compatriotas judíos, que eran como su familia. Le despreciaban. Los propios cristianos a los que él había predicado, a los que él había aportado la fe, le abandonaron. Y finalmente murió torturado. Así que Pablo sabe de lo que está hablando. Lo sabía cuando lo escribió y lo vivió mucho más intensamente el resto de su vida. ¿Y Cristo? ¿Tribulación? ¿Pasó tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Pablo también pasó hambre y desnudez. Ni siquiera hace falta, ¿verdad?, hablar de los sufrimientos de Cristo en este sentido. Pero no solo la cruz, no solo los látigos, sino que él dijo que el hombre, el Hijo del Hombre, él mismo no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Están ellos experimentados en estos problemas? A los creyentes a los que Pablo está escribiendo, no mucho más tarde iban a tener que soportar todo ello. El emperador Nerón los quemaba como antorchas vivas para su disfrute. Así que iban a tener que experimentar de primera mano que en medio de los peligros, y los peligros a los que Pablo hace referencia incluyen la muerte, que a pesar de eso, Jesús, Cristo, Dios, no les ha abandonado. Y por supuesto yo no quiero ahora frivolizar con el sufrimiento de nadie. Sé que podemos llegar a pasarlo mal. Sé que podemos llegar a pasarlo muy mal. Y que vertemos lágrimas auténticas de dolor. No voy a frivolizar con eso. Pero alguien puede decirle a Pablo, mira Pablo, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Tú escribes esto y entiendo que tú vivas que Cristo está siempre contigo. Pero tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Nadie sensato, como mínimo aquí en Occidente, le diría esto a Pablo. Y fijaros una cosa, si el sufrimiento durante muchos años significa que hemos perdido el favor de Dios, entonces Cristo perdió el favor de Dios porque sufrió. Y sufrió durante tiempo.
Si el sufrimiento nos aparta de Cristo, entonces Pablo estaba apartado de Cristo, por todo lo que hemos visto. Pero la realidad es que no es así. Y él mismo lo dice. Todos me han abandonado, pero Cristo estuvo conmigo. Mantenerse firme en la fe cuando todo va bien no es difícil. Cuando vivimos más o menos a gusto en casa, más o menos a gusto con los cristianos, no es difícil. Y ojalá y esa situación dure para siempre, ¿eh? Pero en esas circunstancias no es difícil. Pero ¿qué ocurre cuando la desgracia llama a nuestra puerta y se queda? No llama para un día, sino que llama y se queda. Si fijamos los ojos en alguien que no sea Cristo, dejaremos de experimentar su amor y pensaremos que no tenemos el favor de Dios. Si nos fijamos solamente en Cristo, veremos que a pesar de esas circunstancias, y entiendo que pueden ser muy duras, Dios no nos ha abandonado. Eso es lo que Pablo quiere que vivamos. En esta lista de las cosas que Pablo nombra que nos pueden separar del amor de Dios, hay una que me llama la atención que no nombra y que podemos pensar que sí nos separa de Dios. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? A nuestro pecado. Podemos pensar, es cierto, Pablo, tú viviste muchas cosas horribles, pero no fueron tu culpa. No fueron debido a tu mal hacer. No fueron debido a que tú hiciste cosas mal, igual que Cristo. Vivió cosas horribles, es cierto. Nada de eso le separó del amor de Dios, es cierto, pero es que Él no hizo nada mal. Pero el pecado, mi pecado, el hecho de haberme equivocado, el hecho de seguir equivocándome, eso sí me puede separar del amor de Cristo. No está en esta lista. ¿Es cierto esto? En primer lugar, Pablo ya ha tratado este tema en el capítulo 7 y habla de su tendencia a hacer el mal y a que realmente lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Y a pesar de ello, Cristo le ama. Por lo tanto, el pecado también está en esta lista. Pero en segundo lugar, ¿de verdad no está en esta lista el pecado? Cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿De qué está hablando? De pecado. Cuando dice, Dios es el que justifica, versículo 33, ¿de qué justifica? Del pecado. Cuando en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿De qué nos tienen que condenar? De nuestro pecado. Por lo tanto, el pecado está en esta lista de las cosas que no nos separan del amor de Dios. ¿Cuál es la clave? La clave es ser conocidos por Dios, tal y como empieza el texto. Los que son conocidos por Dios a nivel experimental son los que disfrutan de todas estas bendiciones. No es que el pecado no esté en esta lista, es que el pecado encabeza
la lista. Es lo primero que Dios aparta y que nos dice que no nos separa de su amor. Es lo primero. Y después sigue con la tribulación. Por tanto, nuestra situación no varía en función de nuestro fracaso. Nuestro fracaso está aquí incluido. Por eso, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y ahora me pregunto, ¿qué quiere decir el hecho de ser más que vencedores? ¿Qué quieres decir, Pablo? ¿Quieres decir que Dios te pone en peligros, pero al final, aunque sea en el último resquicio de esperanza, Dios te libra y has vencido? En ese sentido es que eres más que vencedor, porque aunque estés apurado, al final Dios te libra del peligro y sales victorioso. ¿Es por eso? Si fuera por eso, Pablo no salió más que victorioso nunca, porque al final lo pillaron y lo mataron. Pero no solo eso, porque él podía no saberlo en este momento que lo había escrito, sino que el apóstol Santiago ya había sido asesinado. El primer mártir de la era cristiana, Esteban, ya había sido apedreado. Así que Pablo no se puede estar refiriendo al hecho de ser más que victorioso a que al final del todo Dios me libra de la prueba. Puedes terminar y puedo terminar muriendo en esa prueba y ser más que victorioso. Igual que el apóstol Santiago, que ya había muerto, o Esteban o otros cristianos. Entonces, ¿a qué se refiere con el hecho de ser más que victorioso? Él está hablando de sacar algo bueno, ser vencedor, de algo malo, la persecución. Y esto nos lleva a los versículos que están justo antes, versículos muy conocidos también. Versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a ver, ¿cómo me va a ayudar a bien la tribulación, la angustia, el dolor, etcétera? ¿Cómo todo eso en los cristianos ayuda para bien? ¿En qué sentido? Porque bienestar no me lo da en ningún sentido, al contrario, me lo quita. Porque estar bien con los creyentes muchas veces me es arrebatado también, me es quitado. Así que por ahí tampoco podemos ir. ¿En qué sentido cualquier cosa que le ocurra al creyente es algo que repercute para bien? Si miramos el siguiente versículo, nos lo dice. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El bien para Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es el bien. Y en este sentido, cualquier cosa que vivamos, repercutirá para bien si forja en nosotros el carácter de Cristo. Si al salir de esa circunstancia, si al salir de esa tribulación, si al salir de esa angustia, si al salir de ese hambre, si al salir de esa desnudez, nuestro carácter se ha amoldado más al carácter de Cristo. Entonces, todo ello ha repercutido para bien. El propio Cristo, recordamos lo que nos dice el autor a los Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado a través
del padecimiento. Así que eres más que vencedor en cualquier circunstancia si al pasar esa circunstancia te pareces más a Cristo que antes de haber entrado en ella. Independientemente de cómo termine la prueba, da igual. De hecho, Pablo está admitiendo que la prueba puede terminar en muerte. Y él mismo lo vivirá. Y de hecho, todos los discípulos lo vivirían excepto Juan. La prueba puede terminar en muerte. Pero en esa prueba, uno puede ser más que victorioso. ¿Cómo? Si al pasarla me he fortalecido en Cristo, le he conocido más y termino pareciéndome más a Él. Este es el bien para Dios. Y si el Padre no le concedió al Hijo el hecho de librarle de la prueba, a pesar de que el Hijo se lo pidió, el Padre no se lo concedió. Si eso ocurrió con Cristo, no te extrañe y que no me extrañe que me ocurra a mí también. Que le pueda decir al Padre, Padre, no quiero ir a la cruz. Pero que el Padre diga, vas a ir. Cuando nos dice esto, no nos está apartando de su amor. Si no, también hubiera apartado de su amor a su Hijo. Y no es así. Sino que quiere que en esa cruz seamos más que victoriosos, pareciéndonos a Cristo. En esa cruz, Cristo consiguió una victoria. Y en nuestra cruz podemos conseguir victoria si conformamos nuestro carácter al de Cristo. Mira, lo único que nos puede separar del amor de Cristo, lo único que nos puede separar del amor de Cristo, según este texto, es algo que no ha sido creado. Y lo único que no ha sido creado y que existe es Dios. Y hemos visto en el texto que tanto el Espíritu Santo como el Padre como el Hijo están dedicados a estar con nosotros. Estos son los únicos que podrían alejarnos de su amor y estos hacen exactamente lo contrario. Así que no hay nada que pueda alejarnos. Por tanto, si eres de los que Dios conoce, volvamos a la cruz. La vida cristiana empieza en la cruz, pero se sostiene hasta el final en la cruz. Vayamos a esa cruz. Y mirar, no soy profeta si digo que si no vamos, Dios nos va a llevar en una circunstancia o en otra. Y una vez ahí, preguntemos, ¿por quién lo estás haciendo? ¿Por quién haces eso? Y si no eres de los que Dios conoce y quieres vivir en esta circunstancia, porque Pablo, él dice que de lo que no quiere nunca es apartarse de Dios. A pesar de poder vivir todas estas circunstancias, Pablo reconoce en el capítulo 8 que nada de esto se compara a la gloria venidera. Si quieres vivir esto, Dios quiere conocerte. Dios quiere conocerte de verdad, no solo por tu nombre, sino como persona. Y Dios quiere que entres en esta cadena. En la cadena en la que cuando te conoce, te lleva por la mano, de las manos hasta el final.
Así que en este sentido, vivamos nuestra vida conforme a esa cruz que hemos estado viendo todo el rato. Pues que el Señor nos bendiga.